Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha música. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que les va a dejar con la boca abierta, una de esas que te hacen creer en el amor verdadero, pero con un toque de locura, de esa locura buena, ¿saben? Hoy vamos a hablar de un momento que se volvió superíndice 3 viral en segundos, un evento que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de millones de personas alrededor del mundo y que sigue generando debate a día de hoy, ese cantante que en medio de un concierto, en vivo y en directo, enloqueció superíndice 3 a su novia. Lo han oído bien. Enloquecer en el buen sentido de la palabra, claro. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada nota musical de ese instante mágico, a entender qué copyright fue lo que hizo que fuera tan especial y, sobre todo, a descubrir si realmente fue tan improvisado como pareció superíndice 3. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura musical y romántica, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias sobre música, amor y momentos con diéresis copyright picos, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontraru en un monto superíndice 3N de vídeos similares, anulisis, teoruas y mucho mu, asu que ya saben suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sin mu preúmbulos pongo monos ceu superíndice 3 modos y preparo copyright monos para presenciar una locura de amor en vivo. La historia comienza, como muchas historias de amor, con una canción superíndice 3N. Con diéresis por 1000 un cantante reconocido, famoso por sus letras profundas y su voz cautivadora, estaba en medio de un concierto multitudinario. El escenario era imponente, las luces deslumbrantes, la energía del público palpable. Ella, su novia, una joven discreta pero con una sonrisa que ilumina cualquier lugar, estaba entre el público, apoyándolo como siempre. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Durante el concierto el cantante interpretó superíndice 3 sus grandes con diéresis copyright citos, las canciones que lo habían catapultado a la fama. El público coreaba cada letra, bailaba al ritmo de la música, se dejaba llevar por la magia del momento. Pero de repente en medio de una de sus canciones populares, algo cambió superíndice 3. El cantante se detuvo. La música se apagó superíndice 3. El silencio se hizo denso, expectante. Todos se preguntaban qué copyright estaba pasando. ¿Un problema tu copyright, Nico? ¿Un fallo en el sonido? ¿Un ataque de Nico del artista? Nadie lo sabía. Pero entonces el cantante tomó superíndice 3 el micro superíndice 3 fono y con una voz cargada de emoción superíndice 3N, dijo, hay alguien muy especial en esta noche. Alguien que ilumina mi vida cada día. Alguien a quien quiero dedicarle esta canción superíndice 3N. La CU Mara enfocó superíndice 3 a la novia, que estaba visiblemente sorprendida y emocionada. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y felicidad. El cantante continuó superíndice 3 hablando, describiendo la importancia de ella en su vida, el amor incondicional que sentía, el apoyo constante que le brindaba. Sus palabras eran sinceras, autocopyrighticas, llegaban al corazón superíndice 3N de todos los presentes. No era un discurso preparado, se notaba en la ligera vacilación, en las imperfecciones que solo la espontaneidad puede crear. Era un torrente de emociones traducido en palabras, un reconocimiento público a esa compañera silenciosa que lo había acompañado en las buenas y en las malas. Incluso se permitió una pequeña broma interna, un recuerdo compartido que solo ellos dos entendieron, provocando risas tímidas entre el público, conectando aún más con la audiencia al mostrar su lado humano y cercano. Y entonces empezó superíndice 3 a cantar. Pero no cantó superíndice 3 ninguna de sus canciones conocidas. No. Cantó superíndice 3 una canción superíndice 3N nueva, una canción superíndice 3N que había escrito únicamente para ella. Una canción superíndice 3N que relataba su historia de amor, desde el primer encuentro hasta el día de hoy. Una canción superíndice 3N llena de detalles íntimos, de recuerdos compartidos, de promesas de futuro. La melodía era sencilla pero hermosa, la letra copyrightica y conmovedora. El cantante cantaba con el corazón superíndice 3N en la mano, transmitiendo cada emoción superíndice 3N con su voz. La novia no pudo contener las lágrimas. El público estaba completamente entregado, conteniendo la respiración superíndice 3N para no perderse ni una sola palabra.
No era una canción superíndice 3N técnicamente perfecta, la voz temblaba ligeramente por la emoción, pero precisamente esa imperfección la hacía aún más conmovedora. La letra no recurría a clichés románticos, sino que hablaba de momentos cotidianos, de pequeñas batallas superadas juntos, de la complicidad que solo se construye con el tiempo. Era un retrato honesto y vulnerable de su relación, una declaración de amor que resonaba con la sinceridad de la experiencia vivida. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque a medida que la canción superíndice 3N avanzaba, el cantante empezó superíndice 3 a hacer cosas que nadie esperaba. Primero se bajó superíndice 3 del escenario y caminó superíndice 3 hacia donde estaba su novia. La tomó superíndice 3 de la mano y la invitó superíndice 3 a subir al escenario. Ella, tímida pero radiante, aceptó superíndice 3. Este momento en particular fue clave. Abandonar la seguridad del escenario, el lugar donde ejercía su dominio artístico, representaba un acto de valentía y vulnerabilidad. Al bajar al nivel del público, al buscar a su novia entre la multitud, rompía la barrera entre el artista y el fan, entre la celebridad y la persona común. La invitación al escenario era una invitación a compartir su mundo, a hacerla partícipe de su éxito y de su vida. La timidez de ella al subir, la forma en que se aferraba a su mano, añadían un toque de realismo a la escena, alejándola de cualquier artificio o pretensión. Una vez que estuvieron juntos en el escenario, el cantante se arrodilló superíndice 3 frente a ella. Lo han adivinado. Sacó superíndice 3 un anillo. Un anillo precioso, brillante, que deslumbraba bajo las luces del escenario. Y le propuso matrimonio. En vivo. En directo. Frente a miles de personas. Este gesto, tan clásico como poderoso, cobraba una nueva dimensión en el contexto del concierto. Arrodillarse ante ella no solo era un símbolo de respeto y devoción, sino también una renuncia a su posición de poder y autoridad. Al proponerle matrimonio frente a miles de personas, se comprometía públicamente a amarla y honrarla por el resto de sus días. La elección del anillo, su brillo deslumbrante bajo las luces, era una metáfora de la luz que ella aportaba a su vida, una promesa de un futuro lleno de amor y felicidad. La novia, completamente abrumada por la emoción superíndice 3N, no pudo decir nada. Solo asintió superíndice 3 con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El público estalló superíndice 3 en aplausos, gritos de alegría y felicitaciones. Fue un momento mágico inolvidable que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos los presentes. El silencio de ella, interrumpido solo por sus lágrimas, era más elocuente que cualquier palabra. Su asentimiento, un gesto simple pero definitivo, confirmaba el amor que sentía por él y su deseo de compartir su vida juntos. La explosión de júbilo del público, una sinfonía de aplausos y gritos de alegría, reflejaba la universalidad del amor y la felicidad que este momento representaba. Era como si todos, en ese instante, se sintieran partícipes de esa historia de amor, celebrando la unión de dos almas destinadas a estar juntas. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Después copyright ese de que la novia dijera que el cantante la besó superíndice 3 apasionadamente. Un beso largo e intenso que transmitió a todo el amor que sentían el uno por el otro. El público enloqueció superíndice 3 a UNMUS. Y entonces la música volvió superíndice 3 a sonar. Este beso, lejos de ser un simple gesto protocolario, era la culminación de la propuesta, la confirmación física del amor que los unía. Era un beso que hablaba de pasión, de entrega, de compromiso. La intensidad del beso, la forma en que se aferraban el uno al otro, transmitía la profundidad de sus sentimientos y la promesa de un futuro compartido. La euforia del público, desatada por este beso apasionado, elevaba aún más la atmósfera de celebración y júbilo. Pero esta vez no era una de las canciones del cantante. Era una canción superíndice 3N de celebración superíndice 3N, una canción superíndice 3N alegre y festiva que invitaba a todos a bailar y a celebrar el amor. El cantante y su novia bailaron juntos en el escenario, rodeados de luces, música y la energía del público. Fue una noche que nunca olvidarán. La elección de la canción de celebración, un tema alegre y festivo, marcaba el inicio de una nueva etapa en su relación. Era una invitación a compartir su felicidad con el mundo, a celebrar el amor en comunidad. El baile en el escenario, rodeados de luces, música y la energía del público, era una metáfora de la vida que les esperaba, llena de alegría, amor y compañía.
Ahora bien, después copyright ese de que el vídeo se volviera viral, surgieron muchas preguntas y teorías sobre este momento. ¿Fue realmente improvisado? ¿O fue todo un montaje planeado de antemano? Algunos argumentan que la reacción superíndice 3n de la novia parecua demasiado genuina para ser actuada. Otros, en cambio, se más menos alan que la puesta en escena era demasiado perfecta, que la canción superíndice 3n estaba demasiado bien producida, que todo parecua demasiado orquestado. El debate sobre la autenticidad del momento se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. La genuinidad de la reacción de la novia era el principal argumento a favor de la improvisación. Sus lágrimas, su timidez, su expresión de asombro parecían imposibles de simular. Sin embargo, la perfección de la puesta en escena, la calidad de la canción, la sincronización de las luces y la música, alimentaban la teoría del montaje premeditado. Algunos incluso argumentaban que la elección de la canción de celebración ya estaba preparada, lo que implicaba una planificación previa. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El cantante nunca ha confirmado ni negado si fue un momento improvisado o planeado. Con diéresis por 1000 él simplemente ha dicho que quería hacer algo especial para su novia, algo que la sorprendiera y la hiciera sentir amada. Y en ese sentido, lo logró superíndice 3. La ambigüedad en torno a la autenticidad del momento, lejos de restarle valor, añadía un elemento de misterio y fascinación. El hecho de que el cantante no confirmara ni negara la improvisación alimentaba la especulación y mantenía viva la conversación. Su declaración de querer hacer algo especial para su novia era una respuesta vaga pero suficiente, que permitía a cada uno interpretar el momento a su manera. Independientemente de si fue improvisado o planeado, lo cierto es que este momento capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n de millones de personas alrededor del mundo. Porque todos, en el fondo, somos unos románticos empedernidos. Todos queremos creer en el amor verdadero, en esos momentos mágicos que te dejan sin aliento. Y este vídeo nos dio una pequeña más menos a dosis de esa magia. La universalidad del amor y el deseo de creer en los cuentos de hadas son la clave del éxito viral de este momento. En un mundo marcado por la incertidumbre y el cinismo, esta propuesta de matrimonio pública representaba un rayo de esperanza y optimismo. Era una confirmación de que el amor verdadero existe y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Además, este evento puso de manifiesto el poder de la música como herramienta de expresión superíndice 3n y comunicación superíndice 3n. El cantante utilizó superíndice 3 su talento musical para transmitir sus sentimientos, para declarar su amor de una manera única y original. Y el resultado fue impresionante. La música en este caso sirvió superíndice 3 como un vehículo para el amor, para la emoción superíndice 3n, para la conexión superíndice 3n. La elección de una canción original, escrita especialmente para ella, era una declaración de amor aún más poderosa. Era una forma de expresar sus sentimientos de una manera única y personal, utilizando su talento artístico como herramienta de seducción y conquista. La música en este caso trascendía su función de entretenimiento para convertirse en un lenguaje de amor y conexión. Pero ese ayu del romanticismo y la espectacularidad del momento, este evento también copyright N nos plantea algunas preguntas importantes sobre la privacidad y la exposición superíndice 3 n mediática. ¿Es justo exponer a alguien a tanta atención superíndice 3n pública sin su consentimiento previo? ¿Du superíndice 3 de esto, el límite entre el amor y el espectáculo? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil, pero que es importante plantearnos. La línea entre el amor y el espectáculo se vuelve difusa en un mundo dominado por las redes sociales y la cultura de la celebridad. Exponer la vida personal a la atención pública puede tener consecuencias impredecibles, tanto positivas como negativas. Es importante reflexionar sobre los límites de la privacidad y el consentimiento antes de compartir momentos íntimos en un entorno mediático. La novia, en este caso, se vio catapultada a la fama de la noche a la mañana, sin haberlo buscado ni deseado. Es fundamental considerar el impacto emocional que esta exposición mediática puede tener en su vida y respetar su privacidad. En definitiva, la historia de este cantante que enloqueció superíndice 3 a su novia en vivo es una mezcla de romanticismo, música, espectáculo y reflexión superíndice 3n. Un momento que nos hace creer en el amor verdadero, pero que también copyright N nos invita a cuestionarnos sobre los límites de la privacidad y la exposición superíndice 3n mediática.
Es una historia que nos habla de la universalidad del amor, del poder de la música y de los desafíos de vivir en un mundo conectado. Y bien, amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de este momento con diéresis copyright pico, de esta locura de amor en vivo. Hemos explorado cada detalle, cada emoción superíndice 3n, cada pregunta que surgió superíndice 3 a raíz de este evento. Hemos hablado del romanticismo, de la música, del espectáculo y de la privacidad. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Y ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue un momento improvisado o planeado? ¿Les parece romántico o exagerado? ¿Qué copyright harían ustedes si les propusieran matrimonio en vivo y en directo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Asu que no se corten y du copyright genme sus impresiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Asu que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y sobre todo, no se olviden de creer en el amor verdadero y de disfrutar de la música. Hasta la superíndice 3 criaturas de YouTube.